así. Después lo tomó de la mano diciéndole que era momento de que se fueran. Al final se la pasaron todo el camino platicando y haciendo bromas entre ellos. Una vez que terminó la clase de actividades físicas, las amigas de la prota fueron a los vestidores, pero Sue les dijo que ella iría primero a la clase. Cuando llegó al salón estaba vacío. No podía soportar más las ganas que tenía de ver sus puntos de amor porque seguramente después de lo que pasó con Eunjook estaban hasta el cielo. Abrió el Jelly Pop y se tapó un poco los ojos, pero al final cayó al piso derrotada porque cuando miró sus puntos estaban en cero otra vez. No entendía nada de lo que estaba pasando. Los alumnos comenzaron a llegar al salón. Sue todavía estaba tirada y cuando el chico llegó a su lugar notó que lo estaba mirando extraño. Le preguntó el porqué de esa cara, pero accidentalmente le pegó a una compañera de salón. Comenzó a disculparse con la chica, pero la prota se había dado cuenta de que en su salón había muchas tipas con cabello corto. Eso explicaría por qué mencionó lo del cabello. Lo apuntó con el Jelly Pop y efectivamente estaba lleno de puntos de amor, así que todo tenía más sentido ahora. Ya era tarde y nos vamos a la casa de Sue. Sacó de un cajón un viejo reloj de arena. Ese reloj se lo había dado el acosador del Jelly Pop como plazo de tiempo. Si se acababa la arena antes de que consiguiera los puntos, pues se iba a petatear. Pero pudo conseguir algo ese día que besó a Eunjook y el reloj se detuvo, además de que el tipo no se había contactado con ella. Ese día su cabeza se llenó de preguntas sobre si ya todo era el final. Ni siquiera podía llamarlo porque su número estaba bloqueado. No podía darle un cierre porque no dijo nada. No sabía si esperar o seguir trabajando en sus puntos de amor. Y bueno, volviendo al presente, pues la arena ya había comenzado a caer otra vez. Por algo el acosador no la había llamado cuando se detuvo la primera vez. Estaba harta porque todo lo que le pasaba era injusto, aunque al igual que el Jelly Pop supone que no puede cambiar su destino. Su vida siempre será igual. Nos vamos al día siguiente. Ella pensaba que cuando le dijo que le gustaba el pelo corto, sintió como si todo lo que le importara en ese momento fuera su cabello, pero volvió a la realidad de un momento para otro. Era momento de convivir con él, además de que de nuevo estaba al borde de la morición. Pero lo que más le molestaba de eso era el hecho de que no le gustaba realmente a Eunjook. El chico la saludó, pero Sue solo le dijo un hola muy incómodo. Ya estaban en clase, y mientras la prota trabajaba no encontraba su borrador. Miró por un costado y notó que el chico estaba al pendiente de ella viendo qué buscaba. Rápidamente le pidió a una compañera enfrente de ella su goma para borrar, en vez de a él como siempre. Le pareció chistoso, así que intentó tomar su cabello para decirle que tenía una pequeña basura, pero ella le dio un manotazo. Sabe que no debía de actuar así con él a pesar de que no había hecho nada malo, pero no podía evitar su actitud infantil que brotaba, ya sea de vergüenza o de tristeza. Ni siquiera lo sabía bien. Era obvio que su cabeza y corazón estaban en dos sitios diferentes. Después de darse miradas incómodas, Sue le dijo que ella misma se quitaría la basura de su cabello, pero por dentro estaba muy decepcionada de lo que hizo. Eunjook solo la miró desconcertado mientras ella se peinaba. Pensó en ese día que le confesó que le gustaba el pelo corto y dio un gran suspiro. Al final de la clase el tipo se despidió de ella muy cortante. Ni siquiera le dio tiempo para mirarlo. Seguramente su prueba gratuita con Eunjook ya había terminado. Una donde recibes todo lo mejor de algo, pero al terminar se cancelan todos los lujos que tenías de esa prueba. Además, todas las ventajas que tenía con él se habían estado acabando, porque de nuevo hubo distribución de lugares y esta vez estaban muy lejos el uno del otro. Los chicos y las chicas lo rodeaban como si fueran una barrera impenetrable, y estaba muy furiosa por eso porque apenas si lo podía ver. Eunjook nunca volteó en ningún momento hacia el lugar de Sue, tal y como un cliente que no compró la versión paga después de la prueba, así que estaba completamente excluida. Era como si el nuevo lugar de Eunjook fuera perfecto, y el de ella repentinamente se había vuelto el más sombrío del salón. Mientras seguían las clases, ni siquiera podía ver el pizarrón por el chico que estaba sentado enfrente suyo, y que tenía la fama de ser el más alto de todo el salón. Por accidente le dio un codazo al chico que estaba sentado al lado de ella, y este la regañó. Se puso a recordar lo diferente que era antes cuando estaba con Eunjook. Su lugar parecía ser el más genial de ese sitio en ese momento. Mientras miraba a la ventana, algo de luz le dio en la cara, y también recordó aquella vez en el que el chico se dormía y ella trataba de taparlo para que no le incomodara. De verdad, era como si todo fuera otra vida. Pasado el tiempo, Sue se quedó dormida. Se levantó y cuando estaba a punto de salir porque era la hora del receso, casualmente se topó con Eunjook de frente en la puerta. A pesar de que trató de hacer contacto visual, solamente la miró por algunos segundos de forma extraña y la ignoró. Habían vuelto a la dinámica de antes. Una vez que fue al baño y se vio en el espejo, dio un grito del susto porque cuando se miró la cara se dio cuenta de que tenía su labial embarrado por todo el rostro. Fue por eso que Eunjook la había mirado de esa forma, así que le dio mucha vergüenza. Mientras se limpiaba, recordó esos momentos en los que el chico era muy atento con ella. Cuando se puso triste recordando eso, escuchó un chisme de algunas chicas que también estaban en el baño. Al parecer, eran alumnas de su mismo salón y estaban hablando de los nuevos asientos que tenían. Una de ellas, la cual se llamaba Yu-Young, dijo que su asiento era el mejor y no quería cambiarse nunca porque obvio le tocó con Eunjook. A pesar de que tenía una imagen algo aterradora, de verdad era muy amable. Sus amigas dijeron que de seguro Yu-Young estaba enamorada, pero no debía de confiarse porque todas las chicas que terminaban sintiendo algo por él nunca son correspondidas. Y esto fue una puñalada muy fuerte para la prota. Volvemos de nuevo al salón. Eunjook estaba sentado con sus amigos pensando en Sue. La verdad era que a pesar de haberla ignorado de esa forma, se dio cuenta de la mancha que tenía en la cara, pero hizo todo lo posible para contenerse y no tocarla ni limpiarla con su mano. Habían pasado varios días sin tener contacto con Eunjook, pero todavía le quedaba una última esperanza, y esa eran las clases de piano que tenían 2 veces a la semana con él. Uno de esos días, al terminar, la prota pudo escuchar cómo el chico le cancelaba un juego de fútbol a sus amigos porque ya tenía planes. Dio un gran suspiro porque eso significaba que sí se había acordado de las clases que tenían juntos. Una vez que Sue llegó al salón de artes, dio un gran suspiro y abrió
la puerta. El chico ya estaba sentado con el piano, siempre puntual. Hace mucho que no estaban solos, y eso le hizo sentir algo que no podía explicar. Cuando comenzaron a practicar, Eun-Yok la ignoraba y era muy seco. Sue quería preguntarle muchas cosas, porque la estaba ignorando últimamente. ¿Acaso le gustaba tener una nueva compañera de banco? Pero lo mejor era no hacerlo, porque notaba que el chico ya se quería retirar y terminar con todo. Incluso estaba cruzado de brazos. Sue le dijo que no podía aprender si solo le contaba las cosas. Quería que le enseñara como siempre, pero el tipo le dijo que no. Cuando ella le preguntó por qué y si acaso no quería, muy nervioso respondió que no era eso, sino que no podía hacerlo. Le pareció una excusa muy tonta. Terminó yéndose del lugar y le dijo que si de verdad no quería continuar con eso, era mejor que se lo dijera. Ya no tenía que obligarse a venir porque lo iba a hacer sola desde ahora. Eun-Yok fue corriendo detrás de ella. Estaban en los pasillos de la escuela y le preguntó cómo es que lo iba a lograr sola. La evaluación era la próxima semana. Además de que no podía entender por qué levantó la mano ese día si ni siquiera sabía tocar el piano. Sue lo miró atentamente y apretó los labios. Le dijo al chico si no le daba curiosidad saberlo como para preguntárselo. ¿Por qué levantaría la mano para tocar el piano si no sabía tocar nada? Si sabe que terminó todo entre Minu y ella, en ese caso, ¿qué sucederá con la operación? ¿Por qué no le preguntaba sobre eso? Quiere saber qué piensa de su ruptura con Minu, que la operación ya no tiene sentido desde que terminó lo de ellos dos, y aún así no le pregunta nada. Además, ¿por qué estaba siendo tan frío con ella de repente? Lo miró atentamente, pero Eun-Yok solamente se puso nervioso y comenzó a tartamudear. Justamente se escuchó mucho bullicio de repente y era porque un grupo de chicos se estaba acercando. Uno de esos era amigo de Eun-Yok, así que si los miraba, iba a valer cacahuate todo, porque le había dicho a su amigo que ya tenía planes. Además sabía que Sue se retiró temprano y por eso iba a pensar que ellos dos estaban juntos. Así que rápidamente se metieron al primer salón abierto que miraron. Resulta que se habían escondido en la sala de vestuarios donde los chicos habían entrado. Estaban en un pequeño rincón demasiado juntos al lado de los lockers. Sue le siguió insistiendo en voz baja que le dijera todo. Se puso de nuevo muy nervioso y antes de que hablara, uno de los tipos se acercó al lugar donde estaban ellos. Esto hizo que la prota lo jalara más de la ropa para que no los viera, pero afortunadamente no los vieron. Cuando ya se habían ido todos, solamente quedaron ellos dos. El chico se asomó ligeramente para asegurarse de que no hubiera nadie. Le avisó a la prota que ya podían salir, pero una vez afuera estaba todo muy incómodo. Eun-Yok habló y dijo que sabía que Sue levantó la mano por él. Sabe que Minu es un tipo algo tonto, pero igual son del mismo círculo de amigos. Y sobre la operación, aunque le pidiera que siguieran con eso, no lo haría, pero nota que está curiosa por muchas cosas. Pensó que ya no le importaba ese tema. Y era verdad, porque había estado teniendo mucha curiosidad por él. Pensaba en él todo el día y lo miraba siempre. Ya sea para asegurarse de sus puntos de amor o no, era evidente su interés por él. Así que también quería decirle una última cosa para aclarar los sentimientos que ella tenía hacia él. Miró al chico y le preguntó si podía darle un abrazo. Esto no se lo esperaba, pero de todos modos la prota lo abrazó rápidamente. Una vez que lo hizo se puso muy roja y se quitó. Intentó decirle algo, pero no dejaba de temblarle la voz. Cuando miró al tipo lo notó muy impactado. Y resulta que después de eso, el que dio el siguiente paso fue él. La abrazó de la forma más sincera que pudo, preguntándole si a eso le llamaba un abrazo como corresponde. La prota incluso pudo escuchar los latidos en su pecho y los de ella también podían sentirse, pero de nuevo le dio un empujón que lo hizo caer en la banca. Le dijo que eso fue todo por hoy y se despidió. Aunque fuera de eso, le dio mucha gracia la actitud de Sue. Cuando salió del vestidor y se pudo alejar lo más que pudo, no dejaba de pensar en lo que había pasado. Su corazón seguía latiendo muy fuerte. La decepción que sentía cada vez que miraba ese cero en el Jelly Pop la hacía pensar que el problema era ella, pero ahora se siente más perspicaz. Cuando sintió los latidos del chico y miró esa cara sonrojada que tenía, estaba segura de lo que de verdad pasaba. Por eso estaba comenzando a dudar un poco del sistema y que ella también podía ser amada. Por eso si quería enfrentar toda esta situación tan grande, tenía que hacerlo de frente sin ningún tipo de miedo. Por eso acudiría directamente a Maran Company. Pero estando en la clase de rezagados, cayó en la realidad de cómo lo iba a poder hacer si también tenía que ir a la escuela. Mientras tomaba la clase, pudo escuchar cómo el maestro hablaba con un alumno sobre Dogwai que no había estado asistiendo últimamente. Comenzó a quejarse de que era un alumno muy desagradecido, pero Sue no podía dejar de pensar en la situación de Dogwai y sus 3 trabajos. Una vez que terminaron las clases, el profesor le pidió a un alumno que estaba en la misma clase de Dogwai un favor. Le dio algunos papeles para que se los entregara al chico, aunque el alumno le dijo que ni siquiera tenía su número. Antes de que siguieran hablando, Sue le dijo al maestro que ella misma se los daría porque tenía su número y además de eso eran amigos. Ya era tarde y nos encontramos en unos departamentos, mismos en los que supuestamente vivía Dogwa. Cuando Sue miró en uno de los pasillos, le dio mucho miedo porque se miraba como un lugar muy peligroso y además había muchas botellas de cerveza regadas. Una vez que iba a tomar el ascensor, se topó de frente en la cara con una persona. Le pidió perdón al sujeto, pero la pasó de largo. Obviamente se ofendió mucho por esto, pero después de analizar la cara del tipo, se dio cuenta de que era familiar. Le gritó desde lejos porque pensó que era Dogwa, aunque era raro porque no la miraba y estaba tambaleando mucho. Sue lo tomó de la mano para darle la vuelta. Cuando este la miró, quedó muy asustada, porque Dogwa estaba algo rojo y además lleno de golpes en toda su cara. Antes de que la prota pudiera preguntarle qué le pasó, cayó completamente rendido en el hombro de Sue. No, ¿qué fue el mal que él hizo? Llamen a una ambulancia. No hubo más remedio que la prota se llevara arrastrando al chico hasta su departamento. Incluso notó que la puerta estaba sin seguro. Cuando se metió, le pidió al chico que se quitara los zapatos, pero tropezó con todo el desorden que había en la habitación. Los dos cayeron al piso y Dogwa encima de Sue. La miró algo somnoliento y le pidió disculpas. Después de eso se desplomó y no le dio respuesta a la prota. Ella se dio cuenta de que estaba muy caliente, probablemente enfermo. Después de algunos minutos
y que pudo quitárselo de encima lo recostó en su cama. Definitivamente estaba ardiendo en temperatura. No podía dejarlo así y además solo. Por eso decidió ir rápido a una farmacia para comprarle algunos medicamentos. Cuando el chico despertó le dijo que primero tomara esos remedios y después podría volver a dormirse. Después de algún tiempo se quedó pensando en por qué estaba tan mal herido. ¿Quién lo habría golpeado de esa forma? Tal vez podría haber sido ese hombre que vio y que dijo que era su papá. Por eso seguramente no iba a la escuela. Tal vez faltaba a menudo por eso. La verdad, quería quedarse para cuidarlo hasta que despertara, así que decidió leer un libro mientras esperaba. Mientras tanto, el chico estaba soñando con una pesadilla. Era sobre lo que pasó antes de que Sue lo encontrara. Parecía como si hubiera entrado a una habitación y miró a un sujeto sacando algunas cosas. Lo tomó del brazo, pero el hombre le dio una gran paliza que lo dejó tirado en el suelo. El chico se despertó muy agitado y cuando miró a un lado suyo pudo ver a la prota riendo mientras leía un cómic. Los ojos aún le pesaban mucho, así que volvió a cerrarlos. No sabe cuánto tiempo pasó de eso, pero cuando volvió a abrirlos miró a Sue tirada en el piso dormida. Se levantó de golpe porque por fin había caído en cuenta de lo que estaba pasando. Su compañera de clase estaba tirada de forma muy random en su departamento. Se quedó mirándola un poco hasta que Sue por fin despertó. Gritó de la emoción porque por fin el chico ya estaba consciente, así que le preguntó si ya se sentía mejor. Dowa no supo qué responder y de la nada dijo que tenía mucha hambre. Le preguntó si quería comer algo con él. Una vez pasado esto, Dowa se puso a cocinar algo de arroz frito con kimchi en bolsa. Mientras él hacía eso, Sue le contaba todo lo que pasó, cómo estaba buscando su departamento para entregarle los papeles de la escuela y que se topó con un sujeto muy extraño que había reconocido. Incluso podría reconocer a Dowa de espaldas. Sue miró que el chico estaba parado y le preguntó por qué no se sentaba con ella. Le recordó que vivía solo y solamente tenía una silla. Se llenó de vergüenza y le dijo al chico que se sentara porque estaba muy lastimado. Pero Dowa dijo que de verdad no era necesario. Además, no era tan grave como para no estar de pie. Una vez que Sue probó la comida de Dowa, le dijo que la comida en bolsa de verdad era muy sabrosa y tenía mucho sazón. Esto hizo reír mucho al chico. Una vez que se hizo de noche, Sue le dijo que dejó todos los materiales de trabajo en su mesa. Tenía que hacer el trabajo para el fin de semana o tendría que quedarse otra vez. Cuando salió le preguntó a Dowa por qué se iba. Este le contestó que la acompañaría para dejarla en su casa, pero la prota lo empujó de nuevo adentro diciéndole que no hacía falta. Él estaba muy enfermo y no podía salir, aunque Dowa le repitió que ni siquiera estaba tan enfermo. Le dijo que no la siguiera y cerró la puerta. Aún así salió para espiarla y Sue lo regañó. Dowa salió para mirarla desde arriba. Se despidió de él diciéndole que se verían luego y después de eso el chico no dejaba de mirarla atentamente. ¿Saben por qué? Porque esa es la mirada del amor, ya me la sé. Pero bueno, con el tiempo Sue terminó estando a punto de entrar en un gran edificio, el cual era de Maran Company. Una vez que llegó a la recepción y una secretaria le preguntó en qué podía ayudarle, Sue muy nerviosa le dijo que quería ver al presidente. Obvio, era una ridiculez llegar así como así, y por eso no le hizo caso. Le dijo lo obvio, no podía ser así de fácil sin tener una cita. Por un costado llegó un chico que tenía una tarjeta de presentación de Marang. La mujer le dio el pase y se lo llevó. Ella no podía creer que era tan simple poder entrar con una tarjeta de presentación. Estaba en el dilema de no hacer algo malo o hacer las cosas correctamente, pero la situación era de vida o muerte, así que decidió escabullirse detrás del chico. Pero lamentablemente uno de los guardias en ese lugar la vio y la sacó del edificio. Mientras tanto, alguien estaba mirando a la prota por una de las cámaras de la compañía. Era el acosador del Jelly Pop, que además tenía información muy importante. En verdad, el número que tenía Sue en sus puntos de amor eran 2, así que el tipo dijo que las cosas iban a estar complicadas. Nos encontramos en la ciudad. Era un nuevo día para ir a la escuela y estaba muy demacrada. El fin de semana se había pasado volando. El reloj de arena no dejaba de caer y no pudo resolver nada en Marang. De la nada pasamos a un autobús con Eun-Yok. Notó por la ventana que la prota estaba en una de esas calles. Aún le faltaban algunas paradas para llegar a la escuela, pero se bajó sin pensarlo. Mientras ella caminaba, alguien la tomó de la mochila. Era Eun-Yok quien le preguntó con una sonrisa por qué se veía tan deprimida el día de hoy. Hace mucho que no lo miraba sonreír. Le hacía bien algo de compañía y siguió platicando con él. Su relación con Eun-Yok había vuelto a la normalidad, o incluso podría decir que mejoró. Fue la pregunta que su amiga le hizo la que provocó que tuviera que definir esa relación confusa que tenía con él. En la hora del receso, allí le había preguntado qué eran ella y Eun-Yok. Le hizo escupir su jugo ya que no entendía el porqué de esa pregunta, pero su amiga insistió en que era evidente. Seguramente todos pensaban lo mismo y que estaban en una relación. ¿O era que acaso Sue se estaba guardando sus sentimientos con Eun-Yok? Esto la hizo pensar mucho a la prota ese día. Faltaban 10 minutos antes de la prueba definitiva para la clase de música. Estaba practicando en el piano, pero por más que lo intentaba parecía que no podía leer las notas porque estaba muy nerviosa. De la nada, alguien llegó y le mostró una bebida. Eun-Yok se la trajo especialmente para ella porque estaba seguro de que estaría nerviosa. Y estaba en lo correcto porque Sue lloraba del miedo ya que no podía entender nada en las hojas. El chico le aclaró algo. Cuando eso sucede, no tiene que centrarse solo en un papel. Tiene que sentir la música y recordar cómo se sentía al tocar la pieza musical. Parecía que la prota lo entendió todo, pero cuando ya estaba a punto de comenzar la prueba, mientras el chico la miraba, notó cómo parecía maraca porque no dejaba de temblar. Ya era momento de comenzar la prueba. El primero que pasaría era Minu, y cuando sus amigos intentaron darle ánimos para cantar, solamente los ignoró. Al parecer había estado varios días de mal humor y deprimido. Cuando ya todos estaban listos y Minu comenzó a cantar, la prota hizo un desastre total. Tocaba mal todas las notas. La maestra dijo que cualquiera se pondría nervioso al principio, así que lo mejor era tranquilizarse y volver a comenzar. Una vez que la prota se tomó un tiempo, volvió a tocar, pero de nuevo todo era un desastre. Minu la miró enojado y lleno de ojeras. Qué demacrado se ve este muchacho. La maestra de música le dio más presión a Sue porque no podían perder más tiempo en la evaluación.
evaluación, así que era mejor que se concentrara. La prota estaba tan asustada que no podía ni siquiera leer la hoja, hasta que miró a un costado y vio al chico haciéndole señas. Le recordó con sus manos que sintiera la música y recordara cómo era tocar el piano cuando lo practicaban juntos. Solo tenía que mirar la punta de sus dedos y comenzar a recordar. Después de eso, Sue tocó el piano a la perfección sin ninguna falla. El imbécil de Minu pudo cantar correctamente y Eun-yok estaba muy feliz por Sue, aunque el tipo se dio cuenta de las miradas que tenían entre ellos y lo hizo enojar. Recordó aquella vez en que miró a Rai tocar el piano. Cuando la prota había llegado, le dijo que no sabía tocar nada, y de la nada, un día ella se ofreció para hacerlo por Eun-yok. También los había visto varias veces juntos y solos. Estaba muy molesto porque parecía como si estuvieran en una comedia romántica esos dos. Pero no solamente se sentía molesto por esto, sino que hace unos días atrás, Rai lo había citado para verse una noche y decirle que todo se había acabado. Minu le había preguntado si quería que se separaran, pero burlonamente, ella le preguntó de qué hablaba, si nunca habían sido pareja. Debían dejar de verse en secreto. No entiende para qué se lo pregunta tantas veces y se lo dijo desde el principio. Solo estaba provocando que lo lastimara. Minu le dijo que actuaba muy extraño. Seguramente estaba fingiendo ser una chica ruda, pero solo usaba palabras malas para guardar las apariencias. Rai suspiró y le repitió que ya lo habían hablado. Solo seguiría viendo a Minu si estaba con Sue. El tipo estaba harto. Le dijo que había llegado muy lejos. Siendo sincero, lo usó para sentirse mejor consigo misma porque ella se sentía muy poco cuando estaba cerca de su hermana. Por eso lo buscó para que la consolara por sentirse así. Siempre que estaban solos y la consolaba era divertido. Pero antes de que pudiera decir algo más, la tipa lo interrumpió. Le dijo que su romance de fantasía fue solo invento suyo. Su hermana estaba en la clase de rezagados, pero no era nada tonta. Dejó a Minu porque es un imbécil. Tiene razón. Ella solamente lo usó para sentirse bien consigo misma. Quería que fuera suyo. El hombre sin el que Sue no podía vivir. Pensó que al menos tendría una cosa de ella, pero eso ya no servía porque su hermana ya ni siquiera lo quería. Así que Rai tampoco. Volvemos de nuevo al presente en la clase de música. El turno de Minu se había acabado y le tocaba a otro alumno pasar al frente. Sue le dio las gracias desde lejos a Eun-yok y este le devolvió la sonrisa, aunque cuando Minu pasó para tomar asiento la miró con una cara de mala muerte. Esto hizo que la prota se asustara un poco y Eun-yok se dio cuenta de todo desde su asiento. Una vez que terminó la clase y todos salieron, la maestra habló con Sue. Le dijo que había hecho un muy buen trabajo, pero parecía como si recién empezara a practicar piano. Le preguntó quién le enseñó y si acaso fue Eun-yok quien la ayudó. Antes de que le contestara, la maestra siguió hablando y con una sonrisa algo falsa le dijo que la próxima vez, si no se sentía muy segura, no tenía por qué ofrecerse. Esto puso algo nerviosa a Sue porque la profesora la habló de una forma muy seca, aunque la señora se dio cuenta de que la había regado e intentó arreglar las cosas diciendo de forma amable que solo se refería a que tal vez se apresuró para aprender. Una vez que terminaron de hablar y salió del salón algo incómoda, miró que en la salida estaba Eun-yok recargado en una pared esperándola. Cuando se dio cuenta de su presencia, le dijo a Sue que se había tardado en salir. Le preguntó de qué habló con la maestra. Ella solamente le respondió que la felicitó por su buen trabajo. El chico también le preguntó cómo se sentía y si ya estaba más aliviada ahora que había pasado la prueba. Le dijo que totalmente, y todo gracias a su ayuda. Quedó algo de silencio hasta que le propuso ir a ver esa película que no pudieron ver la última vez. La prota no se esperaba esa invitación, pero obviamente aceptó encantada. Por fin podrían tener esa cita pendiente. Pasamos a una parte de la ciudad mientras ya era de noche. Minu estaba escondido en un edificio como loco, esperando a que Rai le contestara los mensajes que le mandó. Eran solo mensajes donde le insistían que se vieran. De la nada escuchó una especie de bullicio. Notó que Rai estaba saliendo de un lugar. Cuando estaba a punto de seguirla, miró que estaba hablando con Eun-yok y se volvió a esconder. Escuchó cómo la tipa le decía que habían acordado no volverse a hablar, pero le había prometido que si ganaba un premio se lo contaría. Minu, al escucharlo, apretó su teléfono del coraje. Eun-yok solo le dio una felicitación a secas. Ella dijo que eso fue muy distante de su parte, porque de verdad no sonó como si estuviera feliz por ella. El chico se dio la vuelta diciéndole que la verdad eso era todo, así que tenía que irse. Pero Rai lo detuvo diciéndole que ese premio que ganó fue el mismo que recibió cuando se conocieron en ese concurso de piano. Desde el otro lado, Minu escuchaba todo. Estaba extrañado porque recuerda muy bien que a Eun-yok no solía llamarle la atención tocar piano. Pero volviendo de nuevo con Rai, ella le devolvió algo. Le dio el premio que una vez le regaló y que a pesar de haberlo ganado Eun-yok, lo marcó con el nombre de Rai. Le dijo que antes se sentía un poco molesta porque sentía que le había robado su premio, pero ahora que tenía uno propio, estaba lista para volver a ser más cercana con él. Eun-yok le dijo que eso no sucedería. Le devolvió el premio diciéndole que si no lo quería lo podía tirar. De todos modos, él se lo había dado, así que se fue del lugar sin decir más y dejó a Rai sola. Todo esto mientras el acosador de Minu miraba todo desde las sombras. Es un nuevo día en la escuela. Mientras Sue caminaba hacia la entrada, notó mucho bullicio, y es que un empleado de Maran Company le estaba dando una tarjeta de presentación a Dowa. Esto le hizo tener una idea. Dowa tenía muchos puntos de amor y era seguro que tenía muchas de esas tarjetas de presentación que le servirían para poder tener un pase y poder ver al presidente. Así que en la hora del almuerzo decidió buscarlo, pero notó que había una gran barrera de chicas rodeándolo. Decidió que mejor lo buscaría en otro momento, pero alguien la tomó de la mano. Era Dowa quien le preguntó por qué se iba sin saludar. Pensó que iba a visitarlo a él especialmente. Ella le dijo que parecía ocupado, y cuando miró a un lado notó a las chicas enojadas mirándola. Por eso, antes de que la siguieran mirando con Dowa, se lo llevó rápido a otro lugar. Una vez que estaban en otro sitio, Sue trataba de asegurarse de que nadie los viera. Dowa la tomó de la mano y le preguntó por qué miraba para todos lados. Pero una de las curitas que tenía en la cara estaba a punto de caerse, y Sue se lo dijo. El chico no lo pensó ni dos veces y se inclinó con ella preguntándole cálidamente
simplemente si podía acomodárselo. Una vez que Sue lo acomodó, le dio una sonrisa. Después de eso preguntó si lo había ido a visitar porque estaba preocupada por él, aunque la prota recordó a lo que iba y le preguntó sobre la tarjeta de presentación que le dieron esa mañana. Lo dejó muy mareado al pobre chico, pero le dijo que apenas se la dieron, la había tirado a la basura. Quedó hecha hielo cuando escuchó eso. Se tiró al suelo preguntándose por qué había tirado una cosa tan valiosa como esa. Era su última oportunidad, aunque le dijo que tenía varias en su casa y podía darle una si lo necesitaba. Una vez que llegaron al departamento de Dowa, este le tiró muchas tarjetas en la mesa. De verdad el tipo no bromeaba porque parecían infinitas. Se dedicó a buscar una que fuera especialmente de Marang, pero su preocupación fue en vano porque tenía muchas de esa compañía. Había una que destacaba entre ellas, parecía diferente y minimalista. Cuando le preguntó a Dowa si recordaba quién le había dado esa tarjeta, el chico se puso a pensar y dijo que al parecer había sido un hombre de cabello rubio. Esto le confirmaba todo. Era el mismo hombre que la había estado siguiendo todo este tiempo. También le pidió su opinión a Dowa sobre la tarjeta y la verdad es que parecía especial. No tenía ninguna clase de información y parecía tener la necesidad de mostrar el trabajo que ofrecía la compañía, así que seguramente era de alguien importante. Le preguntó a Dowa si podía quedársela y le dijo que sí, pero le preguntó para qué la necesitaba. Aunque era una historia larga, ni siquiera podría contarle todo el chisme, así que le dijo que escuchó por ahí que con una tarjeta podrías entrar a Marang. Pero Dowa sospechosamente le volvió a preguntar para qué quería entrar. Se puso muy nerviosa diciéndole que lo mejor era que no lo supiera. Por último le preguntó si haría algo que la pusiera en riesgo o la lastimara, pero Sue respondió que más bien lo haría para no lastimarse. El fin de semana llegó y era el momento de que Sue volviera a Marang Company, esta vez con la tarjeta en mano y obviamente no planeaba ir con Dowa, pero ya que. Despertó el chico preguntándole otra vez por qué había decidido acompañarla. Respondió que la verdad no creía poder entrar a la compañía con solo una tarjeta de presentación. Sue estaba muy preocupada porque se miraba muy cansado, pero Dowa dijo que aún así se miraba muy guapo, y era algo que la prota no podía negar. El chico estaba así de cansado porque al parecer trabajaba los fines de semana, pero para poder acompañar ese día a la prota había doblado turno el día anterior. Ella le dijo que iba para no lastimarse. No sabe qué es, pero si iba para eso tenía que ayudarla para entrar sea como sea. La historia nos lleva unos días atrás en el trabajo de tintorería con Dowa. Estaba haciendo sus cosas hasta que un cliente llegó. Era el acosador del Jelly Pop que no dijo ni una sola palabra cuando entró. A pesar de que Dowa trató de darle el mejor servicio posible, el tipo solo lo pasó de largo y lo ignoró. Solamente tomó asiento en una silla cercana mientras leía un libro, aunque parecía como si en verdad quisiera ver a Dowa y utilizaba los lentes para que no lo descubriera. Dowa trató de seguir con su trabajo y atenderlo, pero de la nada una limusina llegó al lugar, además de que el tipo le dijo que no llegó para lavar ropa o remendar, solamente le arrojó un par de bolsas con ropa de marca. Trató de ir tras él, pero ya se había ido en su limusina. Cuando volvió a la tintorería, notó que el tipo se le había olvidado el libro que estaba leyendo, el cual era La Rosa Negra de Versalles, aunque Dowa estaba confundido porque según él tenía otro nombre, ya que recordemos que él miró el cartel pegado de la obra para fans hecha por Sue. Le dio una leve ojeada al libro y fue como encontró esa tarjeta de presentación, misma tarjeta que ahora estaban usando para dejar pasar a la prota. Cuando llegaron a la compañía, Dowa apenas llegó y puso la tarjeta en el mostrador. Incluso la recepcionista se quedó muy impresionada porque eran los primeros que recibían esa tarjeta por parte del presidente. Cuando estaba a punto de dejarlos pasar, notó algo. Eran dos chicos, así que la recepcionista dijo que solamente los tutores podían pasar. Tal vez su amiga podía esperar en el café, pero Dowa le dijo que ella era su tutora. La abrazó y dijo que esa era su hermana mayor. Era gracioso porque ni siquiera se parecían en nada, además de que ella se veía mucho menor que él. Le dijo con ojos de cachorro a la mujer que no podía pasar sin su hermana mayor porque le daría mucho miedo. Se inclinó con Sue y preguntó si acaso no estaba diciendo la verdad. Después de eso le guiñó el ojo. El chico estaba haciendo mucho por ella para ayudarla, así que debía de aportar algo para que su plan funcionara. Por eso decidió gritar que jamás dejaría entrar a su hermanito Dowa solo. Afortunadamente su plan improvisado funcionó. Ya estaban en una oficina esperando al presidente. Dowa se miraba muy relajado y la prota dijo que hizo un buen trabajo actuando como un hermano menor. A la sala ya había entrado un hombre de traje. Era el asistente del acosador del Jelly Pop y que sabemos ya le había dado una tarjeta de presentación a Dowa. Por eso le dijo al chico que ya se conocían y seguramente lo recordaba. Pero Dowa dijo que la verdad ni sabía quién era. Solo lo estaba haciendo para molestar al tipo de traje. Además, Sue ya estaba decepcionada de que ese fuera el presidente de la corporación. Así que decidió levantarse y decir que tenía que ir al baño. Antes de salir miró a Dowa haciéndole una seña para que le hiciera ganar algo de tiempo mientras no estaba. La prota caminó por los pasillos hasta que miró al lado del ascensor que en el piso 31 estaba la sala presidencial. Se escabulló dentro, pero cuando trató de buscar el botón número 31 no encontró nada. Salió muy decepcionada del ascensor. Al fin y al cabo sabía que no iba a ser tan fácil encontrarlo. Después de varios minutos buscó por todos lados ya que estaba muy cansada, pero justo miró a un lado y notó una puerta muy extraña y sospechosa que no había revisado antes. Tenía el presentimiento de que iba a encontrar algo, pero le llegó un mensaje repentino de Dowa avisándole que el tipo de traje salió para buscarla porque pensó que tal vez estaba perdida. Y era verdad porque justo después de leerlo, el hombre la encontró en ese pasillo y le dijo que lo acompañara. Sue fingió que se había perdido y pasó de largo la puerta. Estaba tan cerca de lograrlo y tan segura de que el acosador del Jelly Pop estaba en ese cuarto. Y tenía toda la razón, porque justo detrás de esa puerta había un lugar secreto muy lujoso con otro tipo de ascensor. Después de unas horas la misión había terminado. Dentro del vagón estaba Sue muerta del cansancio, que hasta incluso se topó con un tubo. Pero Dowa tomó su cara ligeramente con su mano para inclinarla con él. La miró muy feliz y con mucha ternura. Pero de repente, el celular
celular de Sue comenzó a vibrar. Era Eun-yok quien le había mandado dos mensajes, uno donde le mostraba los boletos del cine y otro donde le decía que se verían mañana. Cuando leyó esto, no le agradó para nada a Do-hwa. Volvemos a la habitación secreta del acosador del Jelly Pop. Su asistente le preguntó por qué no bajó cuando lo buscó. Algunos minutos atrás había llegado muy alterado gritándole que Baek Do-hwa había llegado a las instalaciones junto con Sue, pero nunca lo encontró. Y eso era porque el tipo estaba escondido entre algunas cajas, aunque seguramente ya sabía de la llegada de Do-hwa porque vinieron con su tarjeta de presentación personal. La verdad era que el presidente no quería reunirse con el chico porque sabía que Sue lo acompañaría. Todo ese problema se originó por tomarse las cosas tan a la ligera. Primero había notado un problema en el sistema y por eso tenía la estrategia de eliminar a Sue, solo que cuando fue a su casa notó que era la autora de su novela favorita de fans. Por eso decidió dejarla vivir hasta que terminara la novela y ya después darle la morición, pero ahora se arrepiente de haber hecho las cosas así. Pasamos a la habitación de Sue. Estaba probándose diferentes atuendos, pero ninguno la convencía. Incluso dejó su cuarto hecho un desastre. De la nada, Ray entró para preguntarle qué estaba haciendo. Ella le dijo que ya no se metiera en sus cosas y además ya habían hablado sobre que no lavara su ropa. Ray no la escuchó. Comenzó a decirle que ese vestido le quedaría muy bien si lo combinaba con ese pequeño suéter que tenía puesto. Esto hizo a la prota recordar esos buenos momentos en los que las dos iban de compras y se probaban ropa en el espejo, pero rápidamente la apartó diciéndole que ella podía vestirse sola. La chica no dijo nada, le dio una sonrisa y se fue de la habitación, aunque Sue se sintió algo mal por hablarle así. Después de todo, recordemos que la prota siempre fue una buena persona. Nos encontramos en un lugar del centro comercial 20 minutos antes de la película. Estaba dudosa de si tal vez había exagerado en cómo se vistió. ¿Qué haría si Eun-yok llegaba vestido de manera muy informal? Le dio vergüenza y se quitó uno de los broches de pelo que tenía, pero alguien le dijo por detrás que no hiciera eso porque se le miraba muy bonito. Era el chico que después la saludó muy feliz. No podía dejar de pensar en ese cumplido que le dio, por eso le dijo muy nerviosa que él era el más bonito, pero lo mejor era irse para no llegar tarde. El chico se quedó pensando en lo que dijo y le gustó mucho que le dijera bonito. Estamos dentro del cine. Mientras la prota esperaba sentada porque el chico pedía las palomitas, escuchó la conversación de unas chicas que estaban al lado. Señalaron a un muchacho con camisa negra muy alto. Era obvio que estaban hablando de Eun-yok. Una de ellas casi se desmaya por lo guapo que era y que recordaría ese momento por el resto de su vida. Incluso la cajera que lo atendía estaba sonrojada por verlo. Por alguna extraña razón, Sue se sentía orgullosa de él, pero ese sentimiento se acabó cuando escuchó cómo esa chica dijo que le pediría su número. Una vez que los vio desde lejos hablando, resulta que Eun-yok no le dio su número porque le dijo que tenía novia, lo que impresionó a la prota y la dejó pensando en muchas cosas. Cuando las chicas se fueron, por fin llegó con las palomitas y la bebida para ver la película. Una vez en la sala mientras comían sus palomitas, comenzó a sobrepensar. Por un lado, tal vez solo le dijo eso a la tipa porque era la cosa más fácil para decir y que ya no lo molestara. Pero por otro, no dejaba de darle vueltas en la cabeza pensando en si de verdad se refería a ella o a alguien más. Lo miró por un lado juzgadoramente. Se dio el tiempo de mirar la ropa que llevaba puesta y parecía que de verdad se había esmerado en escoger qué ponerse. Pero Eun-yok se dio cuenta de que lo estaba mirando, así que le preguntó qué era lo que tanto veía. Muy nerviosa le dijo que no estaba mirando nada, sino que esa película era el tipo de película que tanto le gustaba, pero justamente cuando la señaló había una escena de besos entre los personajes. La prota sintió mucha vergüenza. Acababa de decir que ese era su tipo de película favorita y además la escena era demasiado larga. Eun-yok solamente dio una pequeña sonrisa. Cuando salieron de la sala, el chico le preguntó su opinión sobre la película y rápidamente Sue dijo que había estado muy buena, aunque realmente ni supo de qué trataba porque no puso atención. Además de que un grupo de chicos pasó por un lado de ellos gritando que fue la peor película del año, pero esa escena del beso fue la que lo salvó. Después de algunos minutos tomaron el ascensor, solamente que tuvieron que ir a otro más alejado porque el primero que tomaron estaba lleno de gente. El ambiente era muy tranquilo y la prota estaba muy incómoda, pero ese tipo de silencio no parecía importarle en lo absoluto a Eun-yok. Una vez que el ascensor abrió las puertas, Sue miró una especie de alucinación que tuvo en donde miraba cómo el chico y ella recreaban esa escena de la película que vieron. Se quedó paralizada hasta que el chico le preguntó si no iba a entrar. Después se metió lo más rápido que pudo. Estaban completamente solos. Una pantalla reprodujo un comercial sobre una película llamada El hombre de la reina y era producto de Maran Company. Justo después de esto, el ascensor se quedó atascado. Eun-yok presionó el botón de emergencias para reportar el problema y solo le dijeron que tardarían un poco en llegar, así que les pidieron toda su paciencia. No les quedaba de otra más que esperar en ese espacio tan reducido. Mientras esperaban, el chico rozó un poco su brazo con el de Sue. Esto la hizo ponerse muy nerviosa y mejor se recargó en una pared diciéndole que estaba muy cansada. Después de esto, él hizo lo mismo y se recargó en la pared justo enfrente de ella. Estaban haciendo contacto visual directo y ni siquiera tenía chance de mirar hacia otro lado. Tuvo el valor de mirar al chico, pero notó que no le quitaba la mirada de encima. La estaba mirando de una forma muy extraña. Trataba de evitar la mirada de Eun-yok, pero no tenía salida, así que le preguntó muy nerviosa por qué la miraba de esa forma. Pero justo un fuerte golpe se sintió en el ascensor porque estaba a punto de caer. Estaba muy asustada y se agachó tomándose la cabeza. Levantó un poco la mirada notando que en la pequeña pantalla que había en ese lugar se puso el logo de Maran Company. Esto la hizo temblar todavía más porque recordó una de las formas en las que iba a morir si no conseguía los puntos de amor. Así que con voz temblorosa preguntó a Eun-yok si los dos iban a caer. Se acercó con ella diciéndole que no se preocupara. Divagó diciendo que los ascensores suelen ser tirados por cables, así que hay dispositivos de seguridad
seguridad en cada piso. Es poco común que un ascensor llegue a estrellarse contra el suelo. Es una probabilidad de 1 entre 500.000, casi un 0%. La prota seguía llena de miedo y dijo que aún así había una probabilidad todavía. Él no sabía lo mucho que dolía cuando te caes desde tan alto. Esto lo dejó sin palabras, pero le dijo que parecía ser una persona que ya había caído antes, así que le propuso que esta vez lo usara como escudo. Eso haría que le doliera menos. Sue lo miró desconcertada. ¿Cómo es que podía hacer ese tipo de bromas en momentos así? Pero de nuevo hubo otro golpe en el ascensor y en un 2x3 la prota ya estaba en el regazo del chico abrazándolo. Él se puso totalmente rojo, pero aún así la calmó y la dejó estar con él.